Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Piceta Maximiliano, soy profe de IFE Capacitaciones y hoy, bueno, en este micro de charlas que empezamos a hacer, tenemos la suerte de poder contar con la presencia y director del Instituto de IFE Capacitaciones, el licenciado Javier Mazzone. ¿Cómo está, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, acá justamente, como vos recién estabas diciendo, abriendo un nuevo micro informativo eh, que estamos llevando y desarrollando, bueno, junto a vos y junto a todo el staff de IFE Capacitaciones, donde vamos a tratar de brindar temas de importancia para todas aquellas personas interesadas que le interese eh, informarse poco a poco de los diferentes temas dentro del fitness y entrenamiento. Bueno, buenísimo, Javi. Mira, hoy me gustaría que hables, si así te parece, sobre algo que está muy en auge en el mundo del entrenamiento, que es el entrenamiento concurrente. No sé si nos querés contar un poquito de eso, de qué se trata. Sí. Bueno, el entrenamiento concurrente tiene que ver con la combinación de dos capacidades, ¿sí? Especialmente en lo que respecta al trabajo de fuerza y resistencia. Eh, Hace tiempo atrás, muchos años, siempre se hablaba, se decía, había un mito: si entrenas la fuerza, no entrenas la resistencia porque anula todos los factores positivos del desarrollo de la fuerza. Y si entrenabas la resistencia, no entrené la fuerza porque te enlentece, perdés rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy día, poco a poco, se fue obteniendo información al respecto que fue permitiendo de alguna manera mostrar que esto no es tan así. Y diferentes estudios, ¿sí? Fueron brindando información que fue trayendo datos de atracción muy atractivos para la comunidad científica, que también estaba inmiscuida dentro de ese mito en un momento, pero claro, empíricamente. A medida que todo esto empezó a desarrollarse, empezó a investigarse, se empezó a demostrar todo lo contrario. Y es así que existen diferentes, ¿sí?, investigaciones, que después, si querés, podemos hablar, que fueron mostrando de alguna manera los beneficios del entrenamiento de la fuerza, tanto atletas de resistencia como los beneficios de la resistencia en todo deportista que necesitaba como capacidad principal entrenar la fuerza. Entonces, en los deportes, como podemos nombrar deporte de resistencia, ultra resistencia, las últimas evidencias que se fueron encontrando con respecto al entrenamiento concurrente fueron demostrando de alguna manera los beneficios positivos del entrenamiento de la fuerza como una porción, no total, sino una porción pequeña del entrenamiento justamente del atleta, que antes brindaba y posibilitaba, digamos, o programaba su entrenamiento totalmente volcado hacia los métodos de la resistencia. Y hoy esto fue demostrando que pequeños trabajos de fuerza fueron brindándole mayor economía, ¿sí?, a la carrera, como también una mejora en la potencia. Bueno, es algo comprensible, ¿no? Porque digo, si yo tengo que correr, trasladarme, necesito fuerza también para poder lograr Claro, movilizar mi cuerpo. Ya que vos, si yo fuese claro. un maratonista, ¿sí? Mi objetivo es correr 42 kilómetros, tu entrenamiento, o el entrenamiento que vos me darías a mí también sería de fuerza, no solamente sería Claro. resistencia de correr larga distancia, ¿verdad? ¿Y esto vos lo Sí, llevaste a sí, cabo con sí. tus Es que es así. entrenados? ¿Cómo sería la planificación de este tipo de entrenamiento? Bueno, la idea, digamos, de cómo planificar, en verdad, diferentes autores, dentro de los que se encuentran Wilson, eh, entre otros, especifican y directamente, digamos, transcriben tres formas. Entonces, ¿esta forma de qué va a depender? Primero va a depender de la condición del atleta, ¿sí?
Y una forma que vamos a hablar al final va a depender especialmente, ¿sí?, de los tiempos del atleta, que puede ser recreacional o atleta de alto rendimiento. Una de las maneras de entrenar, digamos, el entrenamiento concurrente es justamente dividiendo en la semana días para el entrenamiento de resistencia y días para el entrenamiento de fuerza. Esa sería una de las mejores formas de combinarlo. ¿Por qué? Porque podrías de alguna manera darle prioridad a cada capacidad en cada día y que tenga la recuperación energética, ¿sí?, y neuromuscular adecuada como para encadenar el próximo entrenamiento en la próxima sesión de como una rutina trabajo. dividida en un gimnasio de musculación, una cosa así sería. Claro, pero dividida entre las dos capacidades, cosa que antes ni siquiera se hacía dividiéndola en los días, no en el mismo día. Si no, fuerza, entrenemos fuerza. El remero no se te tiraba al agua, remaba, ¿sí? Su embarcación iba en el agua, pero se le caía el remo y no sé, buscaba agarrarlo con el otro remo porque no te metas en el agua que te afloja todo. Bueno, como eso, pasaban lo mismo en resistencias, en trabajo de resistencia o trabajo de fuerza. Esta sería una de las mejores maneras, o sea, un día una capacidad, un día otra, y así irlas alternando. Algunos tienen diferentes, digamos, protocolos, como por ejemplo un día de entreno fuerza, un día de resistencia, un día de descanso, un día de entreno fuerza, un día de resistencia, un día de descanso, y otros van alternando los días y después el descanso viene al final de la semana como para una recuperación mayor, ¿sí? Después hay otras formas, como por ejemplo entrenar el mismo día, ¿sí? En el caso de entrenar el mismo día, en doble sesión estamos hablando, como si fuera un doble turno para cualquier deporte. Esa forma de trabajo también es adecuada, hay diferentes autores que lo avalan, ¿sí? Pero tienen que tener específicamente una separación de horas, la cual aconsejada, ¿sí?, está la separación de 6 horas, por más que hay también protocolos que son utilizados con separaciones de descanso de 3 horas. ¿Qué es lo que se pide en ese protocolo? Obviamente que se entrene como primer capacidad la resistencia, ¿sí? Finalizado el trabajo de resistencia con la hidratación en el durante como corresponde, finalizado ese entrenamiento de resistencia, realizar una buena hidratación rica en hidratos de carbono como para recuperar gran parte de la fuente energética que nos deriva desde la glucosa principal, y a partir de ahí obviamente viene todo lo que tiene que ver con la dieta del atleta en el horario que corresponde y una separación de 3 a 6 horas para realizar el entrenamiento de la fuerza. Una vez que se lleva a cabo el entrenamiento de la fuerza a las intensidades que están planificadas, finalizar como un post-entreno con una ingesta, ¿sí?, de una bebida rica en proteínas, o sea, pues una bebida que además tenga, por ejemplo, un batido proteico, que sea como un batido proteico, especialmente proteína whey, para que haya, luego del entrenamiento, una regeneración, ¿sí?, de todos los microtraumatismos que se fueron generando producto del entrenamiento, y de esta manera lograr una recuperación importante para encadenar el trabajo o el entrenamiento al próximo día o al día que corresponda. Te hago una pregunta, Javi. Vos hablas de que los protocolos, según la investigación científica, recomiendan, si mal no entendí, el entrenamiento primero de resistencia y después de fuerza, ¿sí? Sí. Con un periodo de tiempo en el medio. Y no existe evidencia de al revés, por ejemplo, teniendo en cuenta esto que la fuerza se cree o se entiende que a veces conviene entrenarla a la mañana por este despegue hormonal, sobre todo en el caso de los hombres, ¿sí? Pero...
Lo aconsejable es al revés, el trabajo primero de resistencia y después de fuerza, ¿no? Lo que se aconsejan cuando la separación se puede llevar a cabo como corresponde, cuando se trabaja en el mismo día hay dos opciones. La más recomendada es justamente esta, con una separación de 3 a 6 horas, lo recomendable son 6 horas. Ahora hay otra opción también, dentro de las opciones para entrenar o al realizar entrenamiento concurrente, que es también en el mismo día, ¿sí? Pero prácticamente una capacidad pegada a la otra, donde justamente después voy a nombrar que hubo un estudio que se realizó hace poco, y lo que aconsejan justamente cuando se realiza en el mismo día pero una capacidad pegada a la otra es que se entrene en primera instancia la capacidad que queremos desarrollar específicamente. Claro. Por ejemplo, si es un corredor al que queremos también darle entrenamiento de fuerza, bueno, que primero entrene la resistencia y después, previo a una hidratación, como dice el protocolo, ¿sí? Rica en hidratos, más todavía para hacer una recuperación rápida, comenzar con el entrenamiento de fuerza. En el caso de fuerza, al revés. Claro. ¿Sí? Sí. Si queremos desarrollar específicamente la fuerza, entrenar primero la fuerza y después la resistencia. Pero hay justo ahí un tilde a tener en cuenta. Si la capacidad que nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, específicamente la resistencia, lo que correspondería es entrenar primero la resistencia y después la fuerza. Pero si justamente en el día ese de entrenamiento el trabajo más intenso, más explosivo, lo tenemos en la fuerza porque tocó ese día, ¿sí? Por más que la característica de mi deporte de resistencia, diferentes evidencias científicas de trabajos realizados demuestran que ahí tenemos que dejar de lado lo que sería el protocolo tradicional y darle prioridad a la capacidad que queremos trabajar a más alta intensidad, por más que sea la de características secundarias a la actividad que desarrollamos, ¿sí? Entonces, cuando la actividad es muy intensa, primero la muy intensa y después la otra, por más que sea la primaria. Para que no haya fatiga y demás. Buenísimo, Javi. No sé si se comprendió. Se entendió muy claro. ¿Esto es un tema que está cerrado o imaginamos que todavía hay mucho por investigarse, verdad? Mira, con respecto a lo que es el entrenamiento concurrente, obviamente hubo un vuelco terrible a lo que se decía y a lo que se dice hoy. Hoy se recomienda, hoy se dice que a través de trabajos bien planificados y bien pensados, el entrenamiento concurrente trae grandes beneficios. Pero también a través de las diferentes investigaciones que se fueron realizando, se fueron mostrando que hay grandes beneficios como otros que no son tan significativos y que merecen mayor estudio. Por ejemplo, se realizaron diferentes estudios que fueron mostrando justamente diferentes datos en lo que el trabajo y concurrente respecta, propiamente dicho, especialmente en sus beneficios y sus interferencias. ¿A qué se llama interferencia? A todo lo que la otra capacidad puede traducir negativamente y no en beneficios positivos a la performance del atleta. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces se fueron observando que el entrenamiento de la resistencia, justo lo que yo te decía, era preferible que si se lo entrenaba, la resistencia vaya primero y lo de fuerza después, o viceversa, salvo que el entrenamiento sea muy intenso en una de las capacidades, que eso fue lo que dije hace un ratito. Pero justamente determinados estudios fueron demostrando de que eso ocurre siempre que el entrenamiento de la resistencia sea de manera continua. Ahora, si el entrenamiento de resistencia era de manera interválica, intensiva, como son los HIIT, las características cambiaban a favor del entrenamiento concurrente, pudiendo combinarse la fuerza y la resistencia, ¿sí? De una mejor manera, dando grandes beneficios en la potencia muscular, ¿sí?
como también beneficios en el alcance y en los niveles pico de VO2 máximo, o sea que ninguna de las dos interfería a la otra, provocando beneficios en ambas. Otros estudios demostraron, se armaron 3 grupos, ¿sí? Esos 3 grupos era uno entrenamiento de fuerza, otro entrenamiento intermitente y fuerza, y otro de fuerza y entrenamiento intermitente. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces fueron dando diferentes datos. Y lo que fue demostrando justamente que los datos HIIT y el entrenamiento de HIIT más fuerza, en algunas cosas había semejanzas, en algunos puntos, en algunos datos, y en otros, en algunos se mitigaba un poco algunas capacidades y en otras no. Por ejemplo, cuando se evaluó el contramovimiento, ¿sí? En la resistencia o VO2 máximo, y el otro punto en el que se lo evaluó era en la composición corporal. Entonces se observó que en el grupo donde entrenaban fuerza y HIIT se alcanzaban beneficios en el salto de contramovimiento, en la fuerza, ¿sí? Y en todo lo que tenía que ver con el alcance de las mejoras en el VO2 máximo. Lo cual no ocurría en el otro grupo, ¿sí? Donde los beneficios estaban en la fuerza máxima, pero mitigaba mucho, y cuando hablamos de mitigar es que los resultados eran inferiores a los primeros test, antes de comenzar con todo este entrenamiento. O sea, mitigaba el VO2 máximo y mitigaba todo lo que tenía que ver con la fuerza potencia, ¿sí? En el salto de contramovimiento, que estamos hablando justo de energía elástica. Y eso fue demostrando que si realizaban primero un entrenamiento de resistencia, en este caso intervalado o intermitente, ese tipo de trabajo podría provocar, ¿sí?, un desgaste a nivel energético y neuromuscular que no le permitía luego expresarse en su mejor expresión al deportista en lo que se refería al entrenamiento de fuerza-potencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, estos grupos tenían grandes beneficios con respecto al otro en lo que implicaba la composición corporal, o sea, había mayor reducción del tejido graso. Es decir, había mayor reducción del tejido graso porque lo que era el trabajo intermitente en sí se hacía a nivel energético, a nivel más alto energético, porque las fuentes no estaban desgastadas, y ese trabajo intermitente provocaba en los deportistas obviamente un mayor logro, no solo en su VO2, sino también en lo que se refería a su composición corporal con respecto al otro, pero disminuía, eso era lo que hacía ruido, que disminuía aún más lo que era la fuerza potencia, específicamente en lo que se refería al salto de contramovimiento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy interesante todo, Javi, lo que nos contás. Te noto muy entusiasmado contándonos sobre este tema. Por ende, creo suponer que es algo que vos aconsejás hoy en día aplicar en los entrenamientos. Sí. Es algo que se aconseja siempre que se haga de manera, como dije, pensada, racionada, teniendo en cuenta qué es lo que se quiere lograr con el deportista, ¿sí? Y teniendo también, valga la redundancia, en cuenta lo que es el protocolo que marca las líneas, al menos conceptuales, para poder desarrollarlo adecuadamente. Obviamente. Igual hay un montón de estudios, hay estudios que son muy cercanos, 2019-2020, realizados en universidades australianas, en Melbourne,
que bueno, daría como para expresarlo y que lo vamos a estar expresando en las capacitaciones que estamos realizando en nuestro instituto, en IFE Capacitaciones, si la tanto los gente cursos de preparación quisiera saber física. un poquito más de este curso, de esta charla, ¿en qué curso lo podríamos encontrar? Sabemos que de tu experiencia en el dictado de cursos, bueno, contanos en qué curso podemos encontrar este tema y algunos más. Mira, este tema en forma bien profunda lo vamos a hablar y lo pueden encontrar en el curso de preparación física deportiva que estamos brindando en IFE Capacitaciones, y de una manera más generalizada, como para introducirlos en el tema, en el curso de musculación, instructor de musculación y entrenamiento personal, que también lo estamos dictando dentro de IFE Capacitaciones. Bueno, gracias Javi, muy claro como siempre, ha sido un gusto escucharte, un placer, espero que lo hayan disfrutado, que lo disfruten cuando escuchen esta charla todos como tuve la oportunidad yo en el día de hoy. Así que gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, y no sé si querés cerrar con algunas palabras a toda la gente que te conoce, que te sigue. No, simplemente primero agradecerte a vos este momento, agradecer, digamos, la posibilidad de poder estar transmitiéndolo, y al mismo tiempo cerrar diciendo que la única manera de trabajar conscientemente y obteniendo resultados que son dignos en lo que respecta al entrenamiento es aprendiendo conceptos que después podamos volcar justamente en el campo. Es la única manera, porque no nos olvidemos que por más que enfrente tengamos a deportistas, no dejan de ser personas que están trabajando con su cuerpo, y si no sabemos qué es lo que hacemos, estamos perjudicando justamente a esa persona que depende de sí mismo. Así que simplemente eso, y encontrarnos próximamente en otro micro. Así que te saludo y muchísimas gracias, Max. No, gracias a vos, chao a todos, hasta la próxima.